Lo que toca ahora es nuestro bloque económico. Escuchábamos al ministro Alex Contreras, al ministro de Economía, el día de ayer dando un importante anuncio, que es que se está prorrogando por 3 meses más, es decir, hasta el mes de septiembre, hasta finales de septiembre, el plazo para el pago, la reprogramación de deudas de Reactiva Perú. Recordemos que el plazo se vencía hoy, el 30 de junio. Finalmente los pequeños empresarios, pequeños y medianos empresarios van a tener hasta el mes de septiembre para reprogramar sus deudas, aquellos que recibieron el préstamo de Reactiva Perú. De este tema vamos a hablar con Edmundo Lizarzaburu, profesor de SAN, el día de hoy. Edmundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente en Contacto. Edmundo, tenemos un problema con la comunicación, pero como decíamos, hoy se vencía el plazo para finalmente la reprogramación de préstamos de Reactiva Perú, que fueron dados durante la pandemia a la pequeña, la mediana empresa, para que pudiera de alguna manera paliar la situación económica que generó obviamente el confinamiento y la paralización económica que vivió el país durante los meses de pandemia. Ahora, este préstamo se dio y se ha tenido que prorrogar el inicio de pagos porque finalmente la pandemia se extendió, ¿no es cierto? El confinamiento se extendió mucho más de lo que se había planificado inicialmente. Entonces, las empresas seguían sin generar los recursos necesarios para empezar a cubrir estos préstamos que venían avalados desde el Estado. Todavía la situación económica no es la ideal, además con el tema de inflación y todo lo demás, como para que ya se empiece con los abonos, los pagos de estos préstamos. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido a bien prorrogar este plazo hasta finales de septiembre. Además, el ministro de Economía anunció una ampliación de los recursos que se están poniendo para un programa que ya es de este gobierno, que se llama Impulso Perú. Se va a pasar de 2.000 millones como fondo a 3.000 millones. Se le está aumentando, se le está inyectando 1.000 millones más a este fondo. ¿Hemos recuperado la comunicación? Sí. Perfecto, entonces vamos a conversar de este tema con Edmundo Lizarzaburu, profesor de SAN. Edmundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente en Contacto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Disculpa los problemas técnicos. Por acá estamos para poder conversar. No hay problema, cosas del internet que sufrimos todos. A ver, esto es positivo, le va a ayudar a las empresas a recapitalizarse un poco más y darles un chance más de tiempo, porque ya el plazo se vencía el día de hoy, ¿no? A ver, siempre extender el plazo y mejorar o tratar de contribuir con la liquidez de las empresas es positivo, sí. Pero la verdad te voy a dar una opinión. Yo creo que el plazo es muy corto. O sea, claramente con lo que está pasando en septiembre, va a llegar el 30 de septiembre y el ministro de Economía en ese momento dirá 3 meses más. Yo creo que lo que debería hacerse es de una vez dar 12 meses, ¿no es cierto? Claro. Y ordenar y ser mucho más concreto. O sea, porque 3 meses, la verdad, esa renovación de plazos cortitos no te deja predictibilidad, pues, ¿no? Saber ya, bueno, de aquí a un año y me planifico. No sé qué voy a pasar de aquí a 3 meses y de ahí a otros 3 meses. Parece muy corto, ¿no? Lo que pasa es que hay que incluir la variable del fenómeno del niño que está viniendo. O sea, tú tienes la variable del fenómeno del niño. Acabamos de ver lo que viene pasando en Tumbes con temas de contrabando, tienes todo el tema de delincuencia, entonces tienes ejes que en realidad hacen que al empresario le dé temor, o sea, no por inseguridad, sino porque las variables exógenas que no puede controlar son tantas que 3 meses de liquidez es bueno. Sí, es bueno, hay que reconocer que es un buen apoyo por parte del gobierno, check, pero no es suficiente, entonces hay que dar 6 meses, 1 año por lo menos, y ojo, acordémonos que el ministro de Comercio había dicho que la reactivación al 100% a niveles prepandemia, el sector turismo, que fue el más afectado, va a ser el próximo año. Entonces,
¿por qué no ampliamos los plazos una vez y nos vamos hasta marzo del 2024, ¿no? O sea, para que las empresas estén un poquito más holgadas, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Además los plazos se han ido variando porque en realidad se pusieron plazos, digamos que al azar, ¿no? Porque no sabíamos cuánto iba a durar el tema pandémico, el tema del confinamiento, y todo terminó durando mucho más de lo que se esperaba. Así que pedirle que empiecen a pagar esos préstamos de reactiva a empresarios que todavía no se habían reactivado era contraproducente, pues, ¿no? Finalmente. Lo que pasa es que además en realidad el Reactiva debió tener algunos indicadores de cross information que la verdad que no los tuvo, y ahorita mencionarlos quizás no ayude mucho, pero yo creo que el empresario que ha estado pagando, ¿no es cierto? Hay que alargarle un poco más y mejorar su flujo de caja. Hay muchos empresarios que han pagado, hay un gran segmento que Dios sabe qué hizo con el dinero, ¿no es cierto? Y es un tema que ya en su momento las entidades tendrán que revisarlo, pero digamos que los empresarios que están ahorita en el día a día tienen que de alguna manera darles más espacio. Además, darles más espacio va a significar que si eres formal, obtienes más beneficios. Entonces, claro, ¿quiénes han accedido a Reactiva? Los que tienen rubros que son formales. Entonces, si empezamos a darles más plazo, ¿no? Y empezar a estar alineados con ellos, por ejemplo, a tal sector un plazo, a otro sector otro plazo, porque hay que distinguir, cada sector tiene una dinámica distinta. Claro. Además no se han reactivado al mismo ritmo todos los sectores, pues, ¿no? Correcto. Además, eso hace una variable diferenciadora que va a permitir decirles a los informales, oye, si yo fuera formal, podría acceder a esos beneficios. Entonces, empezamos a dar señales mucho más contundentes que la formalidad es positiva y que la informalidad hay que ir trasladándola a la formalidad, ¿no? Viéndolo así, ya a la distancia, con los meses, incluso algunos años transcurridos, ¿Reactiva crees que fue positivo? A ver, yo creo que Reactiva como programa fue una excelente iniciativa. Claro, hay un dicho que dice, todo el mundo es general después de la batalla. Ajá. Entonces, claro. yo creo que en realidad es lo que se debió hacer en su momento. Claro, pasa el tiempo y uno empieza a decir, se pudo haber hecho A, B, C y D. No voy a entrar en ese punto. Yo creo que lo que se debería hacer ahora es dar una prórroga de un año y ver la manera de incorporar indicadores y sacar listas y premiar a quienes hicieron bien las cosas y castigar lo que corresponda a los que hicieron mal. Pensemos hacia adelante, es decir, cambiemos el chip que siempre hemos tenido. O sea, siempre es, oye, mira lo que hicieron hacia atrás. Cambiemos el chip, es decir, a lo que pagaron puntual y no necesitaron reprogramación, listo. Esas personas, su impuesto a partir de la fecha lo pueden reprogramar y refinanciar por 4 años, por decirte algo sin evaluarlo cuantitativamente. Todo hay que mirarlo con números y con un sustento. Los que usaron la reprogramación, listo. Tienes menos beneficios. Los que no pagaron o los que al final terminaron utilizando el dinero en otras cosas, listo, empezamos a tener una tabla que permita recompensar a las empresas o a los empresarios que hacen bien las cosas y que las sudan, y empezamos a castigar, ¿no es cierto?, a los empresarios que la verdad no hacen adecuadamente las cosas y generan, con lo que acabas de mostrar en tu noticia hace un momento, temas de potencial contrabando. Entonces, yo creo que es momento de ver hacia adelante. Yo creo que el equipo que en el MEF, de la mano con COFIDE, con Banco de la Nación, ¿no? Yo creo que tranquilamente pueden articular una suerte de indicadores y con el Banco Central, SBS, muy potentes, ¿no? Yo creo que sí, hay que mirar hacia adelante y ya pensar que si fue bueno o fue malo, ya está desembolsado. O sea, ya la plata se la dieron a las personas. Entonces hay que hacer que cobren, casi el 70% ha pagado según algunos números, lo cual es positivo, pero la pregunta es, ¿cuál es la casuística que hay que tener en consideración? Tomando como base algo que es importante. El fenómeno del niño va a ser más duro de lo que esperamos. Entonces, eso va a requerir que probablemente la zona norte, que va a ser la más afectada, requiera un programa distinto. Ya se está diseñando, ya se está pensando. Yo creo que esos son temas que hay que poner sobre la mesa y empezar a legislar, discutir esos temas que son sumamente importantes, porque no nos puede pasar lo que está pasando ahorita. O sea, hemos conversado en algún momento, como que enero y febrero, sobre friajes, estamos julio, y lamentablemente la gente se está congelando. O sea, eso no puede pasar. O sea, eso ya no puede pasar en un país como el Perú, donde de vez en cuando nos dicen que los indicadores macroeconómicos son sumamente buenos. Bueno, ya es momento de que empiecen a decantar al nivel microeconómico. La gente no se puede congelar. Eso no puede pasar.
Correcto, plenamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Edmundo, como siempre, por atendernos. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Edmundo Lizarzauro, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Vamos a cerrar así nuestro bloque económico.